No estás preparado para oírlo. Madre, hable claro. Algo sobre tu padre que ni tú ni tus hermanos conocéis. Hoy viene algo muy impactante y fuerte. No estás listo. Quédate hasta el final. Y recuerda suscribirte porque subimos todos los días nuevos episodios, los primeros en YouTube. Así que empecemos. El capítulo abre al amanecer y lo hace de una manera muy particular, sin música de tensión, sin plano dramático, sin nada que te anticipe que este día va a ser diferente a los anteriores. Solo la luz que empieza a entrar por las ventanas del palacio, ese momento quieto de las mañanas de invierno, cuando todo huele a leña y a silencio, y Amadeo caminando por los corredores con esa determinación tranquila que le es tan propia. Leonor no ha aparecido en las cocinas. Tenían un trato, y la muchacha no ha llegado, así que Amadeo va a buscarla él mismo. No hay en ese gesto ningún reproche, ninguna urgencia dramática, solo la decisión sencilla de un hombre que ha decidido, sin proclamarlo, que esta muchacha está bajo su cuidado mientras esté en esa casa. La encuentra dormida. Y la imagen tiene algo que me detuvo, porque Leonor lleva días con el cuerpo y la cabeza en un estado de tensión que ninguna de las personas que la hemos visto llegar al granero medio rota podría haber ignorado. Y ahí está, por fin dormida de verdad, enroscada bajo las mantas con esa expresión de los que duermen sin miedo por primera vez en mucho tiempo. Amadeo la despierta con suavidad. Leonor abre los ojos avergonzada, empieza a pedir disculpas, y Amadeo la corta con esa gentileza seca que define todo su carácter. Descuida, hija, y entonces aparece el desayuno. Un desayuno que Leonor mira con los ojos muy abiertos porque es demasiado para ella sola, preparado con un cuidado que va mucho más allá de las obligaciones de un mayordomo de palacio. Y eso es exactamente lo que me parece tan bello de esa escena y de Amadeo como personaje, que él nunca va a decir en voz alta lo que siente, pero lo dice con una bandeja de comida caliente llevada en silencio al cuarto de una forastera. Hay personas así, que tienen su corazón en los actos pequeños, porque no saben, o no quieren, ponerlo en palabras grandes. Amadeo es una de esas personas. Mientras Leonor desayuna, la conversación se desliza de manera natural hacia el trabajo. Amadeo le recuerda lo que Francisco le mencionó el día anterior, el puesto de niñera para la pequeña María, la hija del duque. Le dice que no encontrará mejor oportunidad, que confíe en él, que Rafael es un hombre honesto y la niña una preciosidad. Y Leonor, que desde el principio ha tenido esa franqueza directa que tanto me gusta de ella, le pregunta lo que necesita saber antes de poder decidir nada. ¿Cómo era la madre de la niña? Amadeo contesta en pasado, y ese tiempo verbal dice todo lo que hace falta decir. Una señora de los pies a la cabeza, le dice, hermosa, elegante, de buen corazón, siempre amable con el servicio. Leonor nota el tiempo verbal de inmediato, pregunta por qué murió la duquesa, y Amadeo le da la respuesta con esa tristeza tranquila de quien ya ha tenido tiempo de hacer el duelo aunque el dolor siga ahí. Tuvo un parto difícil y no logró recuperarse. Un parto complicado. 3 palabras que quienes llevamos tiempo con esta historia percibimos de forma muy distinta a como lo hace Leonor, porque conocemos lo que esconden. Sabemos lo que esa pérdida supuso para Rafael, para la pequeña María que nunca llegó a conocer a su madre, para Luisa, que perdió a su mejor amiga en el momento más inesperado, y para toda esa casa que aún arrastra ese duelo silencioso en sus paredes, aunque nadie lo mencione. Leonor todavía desconoce todo eso, pero capta la carga, la percibe en el rostro del mayordomo, en el silencio que sigue a sus palabras, y eso la hace vacilar. Le confiesa a Amadeo que, si ya le parecía un reto enorme cuidar a la hija de un duque siendo quien es, saber que la niña además no tiene madre lo cambia todo, que no sabe si está preparada para asumir un papel tan delicado. Amadeo la observa, la mide con esos ojos curtidos por todo lo vivido en ese palacio, y que pocas veces fallan al juzgar a las personas, y le responde con calma que sí lo está, que confíe en él, que en pocos días se habrá adaptado tanto a la niña como al propio palacio. Leonor asiente, dice que se lo pensará, y hay algo en esa escena, en la manera en que se queda un segundo mirando el desayuno antes de volver a comer, que nos dice que ya algo se ha movido por dentro, aunque ella todavía no lo sepa reconocer. Hay algo que quiero subrayar sobre Leonor como personaje, porque me parece importante entender por qué esta muchacha genera tanto efecto en todos los que la rodean. Leonor no es el tipo de persona que pide, no es el tipo de persona que usa su situación difícil para obtener algo. No reclama, no se queja, no manipula la compasión de los demás. Lo que hace todo lo contrario. Agradece sin exigir, ayuda cuando puede. Y ve algo bueno, lo primero que piensa es en cómo no abusar de esa generosidad. Esas personas son las más difíciles de convencer de que se merecen algo, precisamente porque llevan toda la vida creyendo que no es su turno. Y Amadeo lo está viendo, sin saber todavía exactamente qué hacer con eso, pero lo está viendo. Avanzamos en el tiempo y nos encontramos a Leonor en los jardines traseros con Pepa, ayudando con la ropa blanca,
en una de esas conversaciones que empiezan hablando de cosas pequeñas y terminan diciendo cosas enormes. Pepa nota que algo pasa. Leonor está diferente esta mañana, más seria, más adentro de sí misma. Y sin rodeos, con esa honestidad que es lo más definitorio de su carácter, Leonor le dice la verdad. Tiene que marcharse. Que en casa deben estar muy preocupados, que lleva días sin dar señales de vida, que por mucho que agradezca todo lo que Pepa, Francisco y Amadeo han hecho por ella, su lugar no está ahí, y lo sabe, que mañana mismo parte de regreso. Y entonces agrega algo que es, a la vez, lo más bonito y lo más triste, que nunca imaginó encontrar personas tan maravillosas en su camino, y que las llevará siempre en el corazón. Pepa la detiene y le dice que eso suena a despedida. Leonor responde que lo es. Pepa escucha eso. Deja que las palabras caigan. Y entonces hace lo contrario de lo que haría cualquier persona que simplemente quisiera librarse de una situación incómoda. Se planta delante de ella y empieza a argumentar que Leonor no está recuperada del todo, que sería una imprudencia ponerse en camino en ese estado, que hay un puesto de niñera en Palacio que nadie ha podido cubrir todavía, que las candidatas que han venido con sus referencias impecables no han terminado de encajar, que hay algo en Leonor que es diferente a todas ellas, aunque Pepa no pueda explicarlo con exactitud. Leonor casi se ríe. Le dice que si las señoronas con experiencia y cartas de recomendación perfectas no han pasado el corte, menos va a pasar ella. Que viene del bosque con las manos vacías y sin más credencial que las palabras de Pepa. Y le dice algo que a mí se me quedó grabado, que los niños son niños, de reyes o de campesinos, que no hay sangre que los distinga, y que una mujer con buen corazón y buenas manos vale más que 10, con títulos y certificados. Que Leonor tiene lo que hace falta aunque todavía no lo sepa. Leonor se queda en silencio un momento. Admite que quizás tiene razón, pero mañana se marchará igualmente, que lo ha decidido. Y con eso queda la situación suspendida en el aire, familia querida, porque Leonor ha tomado su decisión, pero la decisión de Leonor está a punto de tener un obstáculo que ella todavía no conoce. Y ese obstáculo lleva el nombre de Francisco, que ha estado escuchando esta conversación con medio oído y pensando con la otra mitad. Pero eso lo veremos más adelante, porque ahora mismo hay algo que está pasando en la zona noble del palacio que no puede esperar. Victoria y Dámaso tienen una cita con Mercedes, y esa cita es la más importante que han tenido hasta ahora con cualquier persona del valle desde que regresaron. Porque Mercedes no es una pieza menor en este tablero. Mercedes lleva temporadas enteras siendo testigo de todo, cargando lealtades imposibles y silencios que duelen más de lo que aparentan, y es exactamente la persona que Victoria y Dámaso necesitan para tener alguna posibilidad real de plantar cara a lo que se avecina. La conversación empieza con Mercedes siendo absolutamente honesta. No puede creerlo del todo. No porque no sea de lo que es capaz, José Luis, que lo sabe mejor que nadie, y desde hace décadas, sino porque incluso conociendo su carácter, incluso habiendo visto de lo que ese hombre es capaz cuando se siente sin salida, dar el salto hasta intentar asesinar a su propia esposa le parece un escalón demasiado alto, un cruce de línea que su mente no termina de asimilar. Y se lo dice, sin disimulo, porque Mercedes no es de las que fingen lo que no sienten cuando la conversación importa. Y entonces Dámaso empieza a hablar. Le cuenta todo, que en Riva Estrecha no había ninguna negociación de exportación de trigo esperándole, que el viaje entero fue un ardid diseñado por Hernando, el único con el poder y los contactos necesarios para mover esos hilos de esa manera sin dejar huellas visibles, que él subió a esa calesa engañado, que Victoria lo hizo a petición expresa de José Luis, que le pidió que acompañara a su exmarido para no perderle de vista, el marido que vuelve y no soporta que su esposa haya rehecho su vida con otro hombre. Ese era el relato limpio y creíble que habrían contado después, el que habría quedado grabado en la historia si el plan hubiera salido bien. Sin la presencia de Dámaso, nadie habría podido señalarle. Con ella, todo encajaba a la perfección en una narrativa de crimen pasional sin un solo fleco. Victoria escucha a Dámaso explicar todo esto y entonces añade lo suyo con una dificultad visible, con esa quiebra en la voz que rara vez le vemos a ella, que siempre lleva la coraza tan bien puesta que uno casi olvida que hay una persona detrás de ella. Le dice a Mercedes que tiene ante ella a una mujer devastada, arrasada por el dolor de descubrir que su propio esposo, el hombre al que siempre amó, quiso condenarla a una muerte violenta y horrible. Y cuando Victoria habla así, con ese dolor que se le asoma por los bordes de la armadura que siempre lleva, uno siente algo por ella, aunque le haya hecho cosas terribles a lo largo de la novela, porque en ese momento es simplemente una persona traicionada de la manera más fundamental que existe, por el hombre que más debía protegerla y que eligió exactamente lo contrario. Lo que le piden a Mercedes es su ayuda activa para acabar con los planes de José Luis y de Hernando antes de que sean ellos quienes acaben con todo lo demás. Mercedes no responde de inmediato,
Y aquí me parece importante señalar algo sobre cómo funciona este personaje. Mercedes no es de las que se precipitan. Nunca lo ha sido. Lo que hace en ese momento es lo que siempre hace cuando algo importante está sobre la mesa. Escuchar, procesar y guardar silencio hasta que su cabeza haya terminado de hacer el trabajo. Y lo que está haciendo su cabeza en ese momento es muy complejo, porque no se trata solo de creer o no creer lo que le están contando. Se trata de sopesar décadas de lealtades, de calcular lo que puede ganar y lo que puede perder, de evaluar si las personas que tiene delante son aliadas en las que puede confiar o si este es un movimiento más del tablero de poder que siempre se juega en el palacio. Eso no se resuelve en un instante. Cuando les dice que es tarde, que ya hablarán, que saben dónde está la puerta, no les está dando una negativa, les está diciendo que necesita tiempo. Y Mercedes con tiempo es un personaje completamente diferente a Mercedes en caliente. Eso Victoria lo sabe. Por eso acepta marcharse sin insistir. Pero la conversación no termina ahí, familia querida, porque hay alguien que no ha estado en esa habitación, pero que sabe exactamente lo que está pasando, o más bien, que sabe que algo está pasando que no debería estar pasando. Hernando. Hernando tiene ese sentido de los depredadores para detectar cuando alguien a quien considera bajo su control está a punto de hacer algo que se sale del guión que él ha escrito para ellos, y lo que ha detectado hoy no viene de Victoria, ni de Dámaso, ni de Mercedes. Viene de José Luis, de su propio aliado, del hombre con quien comparte el plan más peligroso que han trazado juntos. Porque antes de la escena con Mercedes, antes de que Victoria y Dámaso salieran a dar ese paso, hubo una conversación entre José Luis y Victoria que Hernando estuvo escuchando desde las sombras, y lo que escuchó lo inquietó más de lo que esperaba. Porque José Luis fue amable con ella. No solo correcto, amable, le habló de la fiesta de compromiso a la que los han invitado, le sugirió que sería bueno salir del valle y distraerse un poco, le reconoció con una sinceridad inusual en él, que a veces hace falta que llegue una desgracia para que uno abra los ojos y valore lo que tiene. Y Victoria le respondió, con esa ironía cargada de años que tiene, que parece que tienen que estar a punto de darle muerte para que recuerde que su esposa existe. Una frase que duele, que le pegó a José Luis de una manera que Hernando pudo ver, que le llegó adentro, aunque él no lo admitiera. Y eso, esa pequeña grieta en la armadura de un hombre que supuestamente ya ha cruzado la línea sin remordimiento, eso es lo que tiene a Hernando alarmado. Así que lo intercepta, lo busca en cuanto Victoria se marcha, y con esa voz suave que usa precisamente cuando está siendo más peligroso de lo normal, le dice lo que necesita que entienda, que si continúa siendo tan solícito con ella, Victoria acabará sospechando, que el plan requiere que en la superficie nada cambie, que José Luis tiene que seguir tratándola exactamente como la trataba antes, como si el viaje a Riva Estrecha no hubiera ocurrido, como si nada hubiera pasado, y le recuerda, con esa frialdad clínica que da miedo, que Victoria no merece ni el aire que respira, que eso no ha cambiado, que no puede haber cambiado. José Luis escucha, y lo que hace después de escuchar es la pregunta que el episodio deja sin responder, al menos por ahora, porque hay dos versiones posibles de José Luis en este momento. Está el José Luis, que simplemente obedece a Hernando porque sabe que ese hombre es más peligroso que él y que la desobediencia tiene un precio que no quiere pagar. Y está el José Luis, que algo, muy pequeño, muy enterrado bajo capas de egoísmo y de cálculo frío, algo se ha movido, que el susto de Riva Estrecha le dejó un pozo de algo que se parece a la culpa, aunque él nunca lo llamaría con ese nombre. El problema es que esas dos versiones de José Luis son incompatibles, y Hernando lo sabe. Por eso, no puede permitirse que la segunda gane ni un milímetro de terreno. El subtexto de toda esa escena es absolutamente claro. Ya cruzaste la línea. Ya no hay vuelta atrás. Así que no vengas ahora con arrepentimientos de última hora que nadie pidió. Y lo que más me inquieta de ella no es lo que Hernando dice, sino la calma con que lo dice, esa tranquilidad absoluta de quien está acostumbrado a manejar a las personas como piezas en un tablero, sin que le tiemble la voz ni un momento, sin que le pese lo más mínimo. Hernando en estado de control total es el personaje más peligroso de toda esta novela. Recordad ese dato para lo que viene después. Mientras todo eso ocurre en la zona noble, en las cocinas hay otro tipo de tensión, más cotidiana, más cercana, pero igual de real en sus consecuencias. Amadeo no está de buen humor, y Francisco lo nota desde que llega a trabajar. El mayordomo lleva días con ese peso silencioso que tienen los padres cuando saben que su hijo está metido en algo que puede acabar mal, y hoy parece que ha llegado a un punto de saturación, porque Francisco, desde que Leonor apareció en sus vidas, no está siendo el mayordomo que era. Se distrae, llega tarde a cosas que antes jamás habría descuidado, comete errores que antes no cometía. Y Amadeo, que tiene la memoria de todo lo que ha pasado en ese palacio y que ha visto en demasiadas ocasiones
cómo las distracciones pequeñas se convierten en problemas grandes cuando uno trabaja en una casa con tantos secretos y tantas tensiones cruzadas. No puede simplemente pasarlo por alto como si no estuviera ocurriendo. Francisco intenta quitarle hierro al asunto. Le dice que Leonor tiene buen fondo, que no hay nada de lo que preocuparse, que él tiene todo bajo control. Y Amadeo lo escucha de la cara que pone mientras lo escucha, dice claramente que no le ha convencido del todo. Hay algo en la manera en que Francisco habla de Leonor, una calidez particular, una defensa que va más allá de la preocupación por una forastera en apuros, que Amadeo reconoce, porque ese tipo de defensa viene de un lugar específico que Amadeo conoce perfectamente. Lo conoce porque él mismo lo tuvo alguna vez, en otro tiempo, cuando era más joven, y ese reconocimiento es exactamente lo que más le inquieta, no la muchacha en sí, sino lo que despierta en su hijo sin que Francisco sea consciente todavía de que algo está despertando. Y para añadirle otro ingrediente a la situación, en esa misma conversación, aparece algo que nadie esperaba. El cocinero está pensando en marcharse, no por un disgusto concreto, no por una bronca que se pueda resolver con una conversación, sino por esa razón tan humana y tan difícil de rebatir, que es el cansancio puro y simple. Dice que vivía mejor cuando ayudaba a Eva, cuando las cosas eran más sencillas, cuando la presión no era tanta, que las exigencias del señor Marqués y de Enriqueta, que si no es la mermelada es el huevo, y si no es el huevo es la mantequilla, lo tienen al límite cada día, que quizás es hora de buscar un reemplazo. Francisco, incrédulo, le recuerda que en casa de Eva las cosas tampoco eran precisamente un remanso de paz, que la tía de Amadeo no hacía más que meterle en problemas. El cocinero lo escucha, asiente, y aún así no parece cambiar de opinión del todo. Esa pequeña subtrama puede parecer menor comparada con todo lo demás, pero en el Valle Salvaje, cuando alguien anuncia que quiere marcharse, eso siempre termina siendo más complicado y más cargado de lo que parece en el momento en que se dice. Guardad ese dato también. Y ahora, familia querida, antes de cerrar esta primera parte y dejaros con el cliffhanger que merecéis, hay que hablar de algo que no hemos mencionado todavía y que también se mueve en este capítulo con su propio peso y su propio ritmo. Hay que hablar de Luisa. Luisa que padece. Luisa que lo sabe. Luisa que no logra guardarse lo que siente por dentro, aunque medio mundo insista en que está equivocada, porque sigue convencida, con una certeza que nada ni nadie ha conseguido romper en semanas, de que la noche en que Adriana dio a luz ocurrió algo que no encaja, que ella oyó el llanto de un niño, no de una niña, de un niño, y sin embargo, la criatura que descansa en la cuna del duque, la que llaman María, es una niña. Lleva semanas diciéndolo, semanas siendo mirada con condescendencia, con preocupación, con esa lástima que es la máscara que la gente le pone a la incredulidad cuando no quiere ser cruel, y eso la ha ido desgastando de una manera que se le nota en el cuerpo, en los ojos, en cómo se mueve por los espacios que antes recorría con más ligereza, porque hay pocas cosas tan agotadoras como tener una certeza que nadie comparte contigo, que te traten como si el problema fueras tú y no lo que estás señalando. Hoy hay una conversación entre Luisa y Bárbara que merece todo el tiempo que le demos, y vamos a dárselo, aunque eso signifique que la escena final de esta primera parte va a quedar justo en el umbral de la revelación más grande del capítulo, porque esa escena de Luisa y Bárbara es el contrapeso emocional de todo lo que viene después, y sin ella lo que viene después no aterriza de la misma manera. Luisa le explica a Bárbara, de nuevo, lo que escuchó esa noche. Le dice que lo sabe, que le promete que lo sabe. Bárbara la escucha, y en ese momento de escucha hay algo diferente a las otras veces, algo que Luisa también nota, porque Bárbara no está buscando el argumento para rebatirla, no está esperando su turno para convencerla de que está equivocada, está simplemente escuchando. Y entonces, Bárbara hace algo que Luisa no esperaba del todo, aunque lo necesitara con urgencia. Le dice que la cree, que va a ayudarla hasta el final, que no la va a dejar sola en esto. Son 4 palabras, pero en boca de Bárbara, que no es mujer de prometer lo que no va a cumplir, que no dice lo que el otro quiere escuchar solo para darle consuelo momentáneo, esas 4 palabras son una promesa de sangre. Y Luisa, que lleva semanas siendo tratada como alguien que ha perdido el hilo de la realidad, que ha cargado esa verdad sin que nadie la acompañe de verdad, recibe esas 4 palabras como el agua que recibe alguien que lleva demasiado tiempo sin beber. Que alguien la crea, que alguien diga en voz alta que no está loca. Esa alianza entre Bárbara y Luisa que nace hoy de manera definitiva es el movimiento más importante para esa subtrama, porque la verdad sobre ese parto no se va a revelar sola. Alguien tiene que empujarla hacia la luz, con determinación, con acceso, con la valentía de no detenerse, aunque el camino se ponga difícil y peligroso. Y estas 2 tienen ahora mismo más determinación que nadie en el valle. Pero familia querida, hay algo más en este episodio, algo que ocurre en paralelo a todo lo que os acabo de contar, algo que se está cocinando a fuego lento en una habitación del palacio que no os he mostrado todavía.
Una conversación entre una madre y un hijo que lleva años pendiente, que nunca encontraba el momento adecuado para tener lugar, que Victoria ha estado evitando con la obstinación de quien sabe que cuando esa conversación ocurra, va a cambiar algo de manera irreversible. Alejo sabe que su padre no fue un buen hombre, lo sabe con esa clase de certeza que se instala en los hijos cuando crecen y van entendiendo lo que no entendían de pequeños. Pero hay una diferencia enorme entre saber que tu padre era complicado, era egoísta, era cruel a su manera, y lo que Victoria está a punto de decirle. Hay un abismo entre esas dos versiones del mismo hombre, y ese abismo se llama Luisa. ¿Qué es lo que lleva a Victoria media vida callando? ¿Qué es lo que está a punto de decirle a su hijo que cambiará para siempre la manera en que él entiende no solo a su padre, sino también a la mujer a la que ama? ¿Y qué tiene que ver todo eso con la historia de Luisa, con esa carga que ella lleva sin poder nombrarla del todo? Pero antes de llegar ahí, porque este capítulo tiene varias capas más que todavía no hemos tocado, y todas ellas importan, hay que hacer algunas paradas. Hay que hablar de Matilde y Atanasio, que tienen hoy una noticia que el corazón agradece después de tanta tensión acumulada. Hay que hablar de Enriqueta, que nunca descansa, que nunca da un paso sin calcular dos por delante, y que hoy se presenta en un sitio donde no debería estar con una sonrisa que absolutamente nadie en el valle debería tomarse a cara de moneda. Hay que hablar de Rafael y de esa búsqueda de niñera que dice más sobre su estado interior que cualquier discurso que le hayamos escuchado. Y hay que hablar de Francisco y Luisa, y de la petición que Francisco va a hacerle hoy y que puede cambiar el rumbo de todo lo que está por venir. Y entonces, cuando hayamos pasado por todo eso, llegamos al final, a Victoria, a Alejo, a esa habitación donde una madre por fin decide que el silencio ya le ha costado demasiado. Matilde y Atanasio llevan varios capítulos cargando con una ilusión que les cuesta trabajo sostener. La ilusión de una casa propia, de un hogar que sea solo suyo, de un sitio donde recibir al bebé que viene en camino, sin sentir que están ocupando el espacio de otros. Esa casa que está en venta a las afueras del pueblo, con huerto y patio, la que Matilde le describió a Mercedes casi sin querer, con esa vergüenza de quien no está seguro de merecer lo que está soñando, y se apresura a aclarar que no es por ingratitud, ni por querer marcharse, sino simplemente porque los recién casados con un hijo en camino necesitan su propio rincón. En el mundo, Mercedes la escuchó entonces con esa serenidad suya que no es frialdad, sino profundidad, y hoy Matilde llega a encontrar a Atanasio con una noticia que no esperaba poder dar tan pronto. Mercedes está dispuesta a hacerles un préstamo, sin plazos imposibles, sin condiciones que asfixien. Con la confianza plena en ellos dos, como personas de palabra y de trabajo, la reacción de Atanasio cuando escucha esto es exactamente la que cabría esperar de un hombre como él. La primera cosa que dice no es de alegría, sino de responsabilidad. Que devolverán cada real en cuanto puedan, que esa deuda no se va a pasar por alto ni un solo día, que él necesita que quede claro desde el principio. Y eso me parece uno de los rasgos más bonitos de Atanasio como personaje, ese sentido del honor tan marcado que a veces casi le pesa más de lo necesario, esa incapacidad para recibir algo bueno sin sentir inmediatamente el peso de lo que debe a cambio. Hay personas así, que tienen el corazón tan grande que se lo complican ellos mismos. Cuando la emoción del momento por fin le llega de verdad, cuando Atanasio visualiza ese espacio propio, ese lugar para el bebé, la alegría sale sola, limpia y sin condiciones, y en la conversación que tienen los dos aparece incluso ese pensamiento tan honesto de si Mercedes también sale ganando algo con el arreglo, si ganar espacio en la casa grande se le habrá pasado por la cabeza, y lo dicen sin rencor, como adultos que entienden que la generosidad y el interés propio conviven muchas veces en el mismo gesto sin que ninguno de los dos lo invalide, y la conclusión es siempre la misma. Esa mujer lo hace de corazón, y cuando se vayan la van a echar de menos, porque sin que nadie lo dijera en voz alta, se convirtió en familia. Mientras tanto, en otro rincón del valle, Enriqueta no descansa, porque Enriqueta nunca descansa. Y hoy se aparece en la puerta de las parteras, esas dos mujeres que estuvieron presentes la noche en que nació la pequeña María, y que son la única conexión real con lo que ocurrió en esa habitación, cargando una bandeja de rosquillas, y esa sonrisa suya, de señora generosa, que cualquiera, con dos dedos de frente, reconoce al instante, porque Enriqueta lleva tiempo convencida de que la verdad del parto y la muerte de Domingo están conectadas y quiere llegar antes que nadie a ese hilo, pero las parteras llevan demasiados años en un oficio que te afina el instinto para distinguir a quien viene a dar, de quien viene a sacar, así que le dan el agua, le dejan comer, asienten cuando toca y no bajan la guardia ni un segundo, y cuando Enriqueta se marcha dejando caída su zanahoria habitual, la promesa de recomendarlas para futuros partos y ayudarlas a recuperar su reputación, las dos mujeres cierran la puerta con el alivio de quien acaba de pasar una inspección que no esperaba
y sale entera del otro lado. Las parteras lo escuchan, asienten, y cuando Enriqueta por fin se marcha, y la puerta se cierra detrás de ella, el alivio en esa habitación es palpable. Una de ellas dice, con esa sequedad que te viene cuando llevas demasiado rato aguantando una tensión, que menos mal que se fue antes de que le diera por llorar, porque si llega a hacerlo, ya podrían darse por muertas. La otra añade que cierre la puerta bien. Y en ese intercambio brevísimo hay todo un universo de lo que esas dos mujeres saben, de lo que cargan, de lo que llevan protegiendo. Porque esas mujeres saben algo. De eso no hay ninguna duda. La pregunta es cuánto tiempo más van a poder guardarlo. Y mientras Enriqueta siembra sus semillas de deuda en casa de las parteras, en otro rincón del valle Rafael sigue sin encontrar lo que busca. Rafael lleva tiempo buscando a alguien que cuide de María, y la búsqueda está siendo mucho más difícil de lo que esperaba. Luisa pasa a verle a media mañana con un ungüento para ayudar a dormir a la niña, el mismo que ella usaba con el pequeño Evaristo, un remedio de pueblo llano que vale más que cualquier receta de médico cuando se trata de bebés con el sueño intranquilo, y Rafael le hace la queja directa. Las candidatas que han venido tienen unas referencias intachables, sí, pero parecen capitanas de la Guardia Real. No es eso lo que está buscando para su hija. Y aquí hay algo en las palabras de Rafael que dice mucho más de lo que parece a primera vista. Cuando habla de lo que no quiere para María, cuando descarta a esas mujeres correctísimas y experimentadísimas y absolutamente inadecuadas para lo que él necesita, añade algo que lo explica todo. Tampoco creo que Adriana quisiera que cuidaran a su hija con mano de hierro. Ahí está. Ahí está el Rafael real, debajo de toda la compostura del duque que tiene que seguir adelante y tomar decisiones y gestionar el ducado. Todavía mide las decisiones cotidianas por esa vara invisible. ¿Qué habría dicho Adriana? ¿Qué habría querido Adriana? ¿Qué persona habría elegido Adriana para cuidar a la niña que no pudo ver crecer? Ese es un amor que no se cierra con el tiempo, ni con los títulos, ni con las responsabilidades que se acumulan encima. Ese es un amor que sigue ahí, quieto, trabajando en silencio debajo de todo lo demás. Luisa escucha eso y piensa en Leonor. No lo dice todavía. Pero la conexión ya está hecha en su cabeza. Hay también en este capítulo una conversación entre Luisa y Bárbara que toca la trama del bebé y que quiero que no se nos pierda entre tanto movimiento, porque aclara algo que llevaba tiempo un poco difuso. Luisa sigue convencida de que Victoria estuvo detrás del intercambio de la criatura esa noche, de que tiene el poder y el historial de meterse donde no debería para ordenar algo así. Bárbara escucha sus argumentos con atención y luego le devuelve una pregunta que Luisa todavía no puede responder. Bien, pongamos que Victoria lo supo y pongamos que lo ordenó. ¿Con qué objeto? ¿Qué ganaba Victoria cambiando al hijo de Rafael y Adriana por una niña? Luisa reconoce que para eso no tiene respuesta todavía, que esa es la pieza que le falta. Y Bárbara, con esa honestidad que le caracteriza, le dice que quizás la respuesta no está donde ella está buscando, que quizás lo que la va a llevar hasta la verdad no es la hipótesis de lo que ocurrió, sino la pregunta de cómo ocurrió, los detalles concretos de esa noche, las personas que estuvieron en esa habitación y lo que cada una de ellas sabe y calla. Es una diferencia de método, no de convicción. Y Bárbara, que ya le ha prometido que la va a ayudar hasta el final, está sugiriéndole un camino diferente sin abandonarla. Eso es lo que hace que esa alianza sea tan sólida. No es que Bárbara simplemente le diga que sí a todo, es que le dice que sí y al mismo tiempo le da su propio criterio, su propia inteligencia, su propia manera de ver las cosas. Eso vale mucho más que el apoyo vacío. Y justo cuando esa conversación empieza a sentarse, aparece Francisco en la casa pequeña con esa cara de quien trae un encargo importante y sabe que no va a ser fácil de tramitar. Esquiva a Pedrito, que lo recibe con esa energía de niño que no entiende de urgencias, y le pide a Luisa que puede hablar con ella un momento. Que no le ha pasado nada a Pepa, añade antes de que Luisa pueda preguntar, porque conoce bien a quién le está hablando y sabe que esa es siempre la primera pregunta. Le explica quién es Leonor. Le cuenta cómo llegó al granero, en qué estado la encontraron, lo que ha visto en ella desde entonces. Le dice que Pepa, que Amadeo, que él mismo creen que es la persona adecuada para cuidar a María, que es diferente a todas las candidatas que han pasado por Palacio, que tiene algo que ninguna de ellas tiene aunque sea difícil de poner en palabras. Y termina con el argumento que sabe que va a pesar más que ningún otro. Luisa era la mejor amiga de Adriana, y Rafael le tiene una confianza que no tiene con nadie más en este mundo. Si alguien puede abrir esa puerta es ella. Luisa lo escucha. No dice que no, pero tampoco dice que sí, sin más. Pone son, que es la única razonable. Quiere conocer a Leonor antes de hablar con Rafael. Quiere verla con sus propios ojos. Quiere saber quién es esa muchacha de la que todo el mundo habla con tanto convencimiento antes de poner su nombre detrás de una recomendación.
Francisco asiente. Le dice que la acompañe, que Leonor está justo aquí. Y el episodio no nos muestra ese encuentro todavía, familia querida. Lo deja en ese umbral, con esas dos mujeres caminando hacia el mismo punto sin saber todavía lo que ese encuentro significa para cada una de ellas. Y eso está hecho con cabeza, porque el encuentro entre Luisa y Leonor no es un trámite, no es un simple proceso de verificación de referencias. Es la primera vez que dos personas con historias muy cargadas, historias que todavía no conocen la una de la otra, van a estar en el mismo cuarto. Y cuando eso pase, algo va a cambiar. No sé exactamente qué, ni exactamente cómo. Pero algo va a cambiar. Ahora sí, familia querida, ahora sí llegamos. Hay una conversación en este episodio que empieza de una manera que no anuncia lo que va a ser. Empieza siendo casi técnica, casi analítica, con Alejo explicándole a su madre algo sobre lo que ha estado investigando. Pero esa conversación aparentemente contenida entre madre e hijo, es la de todo el capítulo. Puede que sea una de las más importantes de toda la temporada. Para entender lo que ocurre, hace falta un poco de contexto. Alejo lleva un tiempo buscando respuestas sobre la historia de Luisa, intentando entender quién es esa mujer más allá de lo que él cree que ya sabe, intentando construir un retrato más completo de su pasado. Y cada cosa que va encontrando le resulta más incompatible con la idea de que Luisa haya tenido algún tipo de relación voluntaria con José Luis, con cualquier tipo de acercamiento consensuado que pudiera haber unido a esas dos personas. No encaja, no con la Luisa que él conoce, no con lo que va averiguando de ella. Alejo le suelta a Victoria lo que lleva tiempo pensando, que con todo lo que va averiguando de Luisa, le resulta imposible creer que hubiera habido ningún tipo de relación entre ella y su padre. Y Victoria lo escucha de verdad, y entonces hace algo que casi nunca hace porque le cuesta, y porque ha tardado mucho en llegar hasta aquí, y todavía no sabe si es el momento correcto, aunque ya no queda ningún momento correcto disponible. Le dice que no hace falta que Luisa haya tenido ninguna relación con su padre, no en el sentido en que él lo está entendiendo, y Alejo no entiende. Le pide que explique, y Victoria duda, le dice que no está preparado para oírlo, y Alejo, que lleva demasiado tiempo tragándose medias verdades y viendo cómo las conversaciones se cortan, justo donde empiezan a importar, le dice que merece saberlo, que sea lo que sea tiene derecho. Y Victoria lo mira, respira, y hace que hay algo sobre su padre que lleva media vida callando, algo que ocultó, que disculpó, que intentó racionalizar de todas las maneras posibles durante años y años, buscando explicaciones a un comportamiento que en el fondo siempre supo que era inexcusable, que no tiene excusa posible, que no la tuvo entonces, y no la tiene ahora. Lo ha cargado sola todo ese tiempo porque no sabía cómo decírselo a sus hijos, porque hay verdades tan oscuras que una madre guarda aunque al hacerlo se haga daño a sí misma, porque la alternativa de revelarlas siempre pareció más destructiva que el silencio. Y porque, si hay que ser completamente honesta, parte de ese silencio también era protegerse a ella misma, de tener que mirar de frente algo que no quería ver. Alejo escucha sin moverse, sin respirar casi, y Victoria dice las palabras, con esa claridad terrible que tiene cuando dice la verdad absoluta, sin ambigüedades, sin eufemismos que suavicen el golpe, porque no hay eufemismo que suavice algo así. A su padre no le encantaba seducir a mujeres a sus espaldas. A su padre le encantaba abusar de ellas, forzarlas. Y teme de verdad, que Luisa haya sido una de esas mujeres. El que viene después de esas palabras es de los que tienen peso, de los que se pueden tocar, porque son palabras que no se pueden desoír, que no se pueden meter de vuelta en el cajón una vez que han salido, que cambian algo de manera permanente e irreversible en la persona que las escucha, que cambian la manera en que miras hacia atrás, todo lo que creías que ya habías entendido. Alejo reacciona como cualquier hijo reaccionaría ante una revelación así, con esa mezcla de horror y negación y rabia que necesita salir por algún lado y no sabe todavía por cuál. Victoria le pide que se marche antes de que pierda los estribos del todo. Él responde con una frase cortante que lo dice todo sobre el estado en que está, y la escena cierra con esa quietud pesada que viene después de las verdades definitivas, cuando ya no hay nada más que añadir, porque todo lo importante está dicho, y ya no puede desdecirse. Dejemos que eso aterrice, familia querida, porque lo merece completamente, porque lo que Victoria acaba de confesar no es un giro de guión más en la larga lista de giros del Valle Salvaje, es algo de una dimensión completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es la historia de una mujer que lo supo durante décadas, que lo calló durante décadas, que dio explicaciones a lo inexplicable, porque las alternativas parecían imposibles desde dentro de una vida construida sobre ese hombre, sobre ese apellido, sobre esa estructura de poder, que no dejaba ningún lugar desde el que hablar, sin destruirlo todo, que optó por el silencio protector de quien no sabe qué hacer con una verdad tan oscura dentro de una existencia que depende de mantener esa oscuridad enterrada. No es una decisión fácil de juzgar desde fuera,
pero tampoco es una decisión inocente, y el hecho de que Victoria la esté tomando ahora, de que esté eligiendo decírselo a Alejo, precisamente ahora, no es casual. Nada de lo que hace Victoria es casual. Siempre hay una razón, siempre hay un cálculo, siempre hay un cálculo. La pregunta es, ¿cuál es ese cálculo esta vez? Y si la razón por la que lo dice ahora tiene que ver con que por fin considera que Alejo merece saberlo, o con que esta información le es útil en este momento para algo que todavía no vemos del todo. Esa duda, esa sombra sobre las motivaciones de Victoria, incluso cuando hace algo que parece honesto, es parte de lo que hace a este personaje tan fascinante y tan difícil de amar o de detestar del todo. Y ahora hay que hablar de Luisa, porque si la revelación de Victoria cambia algo para Alejo, para Luisa cambia potencialmente todo. Y lo que cambia no es solo la historia que se cuenta sobre ella, sino la historia que ella misma puede contarse sobre lo que le pasó. Luisa lleva toda la novela cargando con algo que nunca ha podido nombrar del todo, sufriendo de una manera que la gente de alrededor ha interpretado alternativamente como fragilidad, como obsesión, como exceso de sentimiento, como los efectos del duelo por Adriana. Y en algunos momentos incluso ella misma ha llegado a preguntarse si tienen razón, si el problema es ella y no lo que señala, si su mente está buscando explicaciones externas para un dolor que en realidad no tiene culpable fuera de sí misma, si la hipótesis de Victoria es correcta, si Luisa fue una de las víctimas de José Luis, entonces todo lo que hemos visto de ese personaje cobra una dimensión nueva y mucho más dolorosa. Cada quiebra de voz, cada mirada perdida, cada momento en que alguien le ofrece compasión y ella lo encaja con esa mezcla de gratitud y de algo más oscuro que nunca termina de identificar. Cada vez que Alejo se ha acercado y algo en ella se ha cerrado, aunque no quisiera cerrarse. ¿Cuánto tiempo lleva Luisa cargando con eso? ¿Lo sabe con palabras? ¿Lo tiene nombrado para sí misma en algún rincón de su interior donde nadie entra? ¿O es uno de esos traumas que se llevan enterrados sin poder nombrarse, que se viven como un peso difuso y permanente que uno no sabe de dónde viene, pero que siempre está ahí? Esas preguntas no tienen respuesta hoy, pero ya están en el aire del palacio. Ya no pueden ignorarse. Ya van a cambiar la manera en que miramos a todos y a cada uno de los personajes involucrados en esta historia. Y luego está Alejo, pobrecito Alejo, que acaba de descubrir que el hombre cuyo apellido lleva, al que ha amado y odiado en partes iguales durante toda su vida, no era el monstruo de una sola cara que creía conocer, sino algo mucho más específico y mucho más difícil de procesar. Porque es una cosa saber que tu padre era una mala persona, en términos generales, que era egoísta, que era cruel, que ponía sus intereses por encima de todo lo demás. Y es otra cosa completamente diferente saber que tu padre era capaz de esto. Que lo que le hizo a las mujeres que no tuvieron poder para protegerse de él tenía ese nombre. ¿Cómo va a mirar a Luisa ahora? ¿Cómo va a acercarse a ella con ese conocimiento encima, sabiendo que su propio padre puede haber sido quien le causó ese daño? ¿Y cómo va a mirarse a sí mismo, sabiendo que lleva esa sangre, que tiene ese apellido, que creció en esa casa con ese hombre, como referencia de lo que era un hombre? La respuesta más fácil es alejarse, poner distancia entre él y todo eso. No enfrentarlo. Esa es siempre la respuesta más fácil cuando la verdad es demasiado pesada. Pero Alejo no es ese tipo de persona, y lo que hace con lo que Victoria acaba de ponerle encima va a definir quién es él de una manera que ninguna otra decisión que haya tomado hasta ahora ha podido definir. Ese es el nudo que el capítulo nos deja atado, el que puede destruirle, o puede ser, paradójicamente, lo que finalmente le dé la claridad suficiente para saber qué clase de hombre quiere ser, uno completamente distinto al que su padre fue. Ahora bien, antes de cerrar quiero volver un momento a algo que mencioné en la primera parte y que ahora cobra un peso diferente. Hay una conversación en este capítulo entre Alejo y don Eduardo que parece lateral pero que tiene su importancia en el conjunto. Eduardo viene a buscar a Alejo con una agenda de lo más transparente. Le habla de Luisa, le pregunta por qué siguen separados y las circunstancias han cambiado tanto, le recuerda que el obstáculo principal que antes les impedía estar juntos ya no tiene el mismo poder ahora que Rafael es el duque. Si el problema era el padre, ¿para qué seguir pagando ese precio? Alejo en ese momento se tensa. Lo acusa de haber sido enviado por Victoria. Eduardo lo niega. La conversación queda inconclusa. Pero ahora que sabemos lo que Victoria le ha dicho a Alejo después, ese consejo de Eduardo de que no deje marchar a Luisa adquiere una dimensión completamente diferente. Porque si Alejo integra lo que acaba de descubrir, si lo asienta y lo procesa, y consigue no dejar que le paralice, el argumento de Eduardo de que ya no hay obstáculos externos para lo suyo con Luisa puede terminar siendo exactamente lo que necesite escuchar. No por las razones que Eduardo imaginaba, sino porque la única manera de honrar lo que le ha contado su madre, la única manera de no convertir esa revelación en otro peso más que se lleva callado, es hacer lo contrario de lo que hizo José Luis, que es acercarse, con respeto, con paciencia, con la disposición de esperar lo que haga falta. Así que ahí lo dejamos hoy, familia querida.
con Leonor a punto de conocer a Luisa, dos mujeres caminando hacia un encuentro que puede abrir para Leonor la puerta del palacio y para Luisa algo que todavía no sabe que necesita. Con Bárbara y Luisa avanzando juntas hacia la verdad del parto de Adriana, más cerca de ella que nunca ahora que la están buscando desde el mismo lado, con Matilde y Atanasio, mirando por fin hacia un horizonte de casa propia y familia que crece, con algo concreto y hermoso hacia lo que moverse, con Mercedes procesando la propuesta de Victoria y Damaso, sopesando lealtades viejas contra evidencias nuevas, a punto de una decisión que va a mover el equilibrio del palacio de manera definitiva, con Hernando apretando los tornillos de José Luis, controlándolo, manteniéndolo en el carril, sin saber todavía que el relato que ha construido con tanto cuidado puede empezar a resquebrajarse por sitios que no esperaba, con Enriqueta sembrando deudas entre las parteras y buscando una verdad que quizás no se parece a lo que imagina, y sobre todo con Alejo, en algún rincón del palacio que no vemos, intentando no ahogarse en lo que acaba de descubrir, intentando decidir qué hace con eso, cómo lo sostiene, cómo no deja que se lo trague. Eso es mucho peso para un solo capítulo, y sin embargo cada uno de esos hilos tiene todavía mucho camino por delante. Cuéntenme en los comentarios lo que piensan, porque eso es lo que más me importa de este espacio, y nunca lo digo solo para decirlo. ¿Creen que Luisa sabe con palabras lo que le ocurrió con José Luis? ¿O es uno de esos traumas que se llevan enterrados sin poder nombrarse? ¿Creen que Alejo va a poder acercarse a ella después de lo que acaba de descubrir? ¿O esa verdad lo va a alejar antes de acercarlo? ¿Qué piensan de Victoria? De su confesión, del momento que eligió para hacerla. ¿Creen que hay un cálculo detrás o que por fin está siendo honesta sin agenda? ¿Y qué va a decidir Mercedes? ¿Suma su poder al de Victoria y Damaso o considera que el riesgo es demasiado grande? ¿Creen que Leonor se va a quedar en el valle después de conocer a Luisa o van a hacer falta más capítulos para convencerla de que ese es su sitio? Déjenme sus respuestas ahí abajo. Yo los leo todos, siempre. Y me encanta saber desde qué lugar están viviendo esta novela, porque nadie la vive igual. Y eso hace que la conversación en los comentarios sea una de las mejores partes del canal. Si disfrutaron el análisis de hoy, un clic en me gusta le ayuda enormemente a que más personas encuentren estos videos y se unan a la familia. Y si todavía no están suscritos, este es el momento. El botón rojo está ahí, la campanita también, y lo que viene en los próximos capítulos de Valle Salvaje se va a mover muy rápido. No quiero que se pierdan ninguna pieza de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo capítulo, familia querida. Cuídense mucho. Disfruten la novela. Y recuerden siempre que en el Valle Salvaje, las verdades que más duelen son exactamente las que más tiempo llevan buscando la salida. Tarde o temprano la encuentran, aunque cueste, aunque duela, aunque cambie todo lo que uno creía saber.